Entonces habíamos visto en la clase pasada que podíamos definir probabilidades, pero estábamos usando la interpretación de la frecuencia, ¿no? Requeríamos repetir muchas veces un experimento estadístico. A lo mejor repetir un experimento que es fácil, pues pensarlo, no nos pone tantos problemas esta interpretación, pero si es un experimento en el que no tengamos una experiencia, tratar de hacer las repeticiones necesarias para encontrar la probabilidad, o sea, la convergencia de la relación que hay entre el número de resultados de un tipo respecto a los resultados totales, pues no es muy práctica. ¿Sí? Entonces vamos a tener un formalismo que nos permita definir probabilidades sin este problema, ¿no? Entonces vamos a tener que definir lo que es el espacio de muestreo, ¿no? Es un conjunto de posibles resultados. Vamos a tener que el espacio de muestreo también lo podemos llamar espacio de muestreo del experimento. Y un subconjunto de el espacio de muestreo, o sea, un conjunto de resultados, lo vamos a llamar evento. Y formalmente podemos tener el conjunto vacío como un evento, va a ser el conjunto, digo, el evento imposible, y la totalidad, o sea, un conjunto que sea igual al espacio de muestreo, y lo vamos a llamar como el evento seguro, ¿no? Entonces, también podemos tener el caso en el que un evento tenga un único resultado, ¿no? O bien, un evento de cardinalidad 1. A ese lo vamos a llamar evento elemental. Entonces, si hacemos un experimento y obtenemos un resultado SL, con SL fijo, decimos que ocurrió el resultado SL o que ocurrió el evento elemental cuyo elemento es el resultado SL. Y podemos también decir que ocurrieron todos aquellos eventos cuyo elemento tenga al menos el elemento SL, ¿no? Digamos que si L es igual a 3, ocurrió el evento que tiene el resultado S1 y S3, también ocurrió ese evento, ¿vale? Ahora, si tenemos dos eventos, decimos que son disjuntos o mutuamente excluyentes si no comparten ningún resultado. O sea, al realizar un experimento no pueden ocurrir ambos resultados. Ya cuando empecemos a complejizar un poco los, los experimentos estadísticos van a ocurrir este tipo de eventos, ¿no? La intersección de eventos va a ser el conjunto, pues literal, ¿no? De la intersección de dos eventos distintos, ¿no? O sea, es aquel evento que ocurre si ocurre tanto el E sub L como el E sub L'. Y podemos aquí notar que los eventos disjuntos son aquellos cuya intersección de eventos es el conjunto vacío, ¿no? ¿Vale? Y bueno, la unión de eventos es literalmente la unión de los conjuntos, ¿no? Del evento EL con el evento EL'. Y es el evento que ocurre si ocurre el evento EL o si ocurre el evento EL', ¿no? Recuerden que este es un O inclusivo, ¿no? Un O de matemáticas, no un O excluyente, ¿no? O sea, pueden haber ocurrido los dos y aún sigue siendo un O. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? Pensemos en el experimento estadístico de lanzar un dado de 6 caras. ¿Cuál sería el espacio de muestreo? De las caras que apuntan hacia arriba. ¿Alguien? Estamos hablando de un dado de solo 6 caras, ¿no? No de lanzar dos dados. ¿Serían las 6 caras? Justo, ¿no? El conjunto que va a tener el uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y si tuviéramos el evento impar,
¿cuál va a ser ese conjunto? Bueno, ya lo puse, ¿no? Solo tiene 3 resultados, pero ¿cuál sería? ¿3/6? No, el evento impar va a ser un subconjunto del espacio de muestreo, ¿no? Ah, sí, 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 ya, ya, ya. Sería una 3 y 5, ¿no? Justo, ¿no? Ajá. Entonces tenemos el evento impar, 1, 3 y 5, ¿no? Y digamos que tenemos el evento que el resultado es primo. ¿Cuál sería el espacio de muestreo? O sea, no le estoy pidiendo la lista de primo, ¿no? Pero para este conjunto pequeño sí podemos saber, ¿no? ¿Cuál sería el evento primo? 2, 3 y 5. Ok, sí. ¿Vale? Entonces ya podemos, dado un espacio de muestreo, ya tenemos un ejemplo fácil de cómo podemos encontrar ciertos eventos, ¿no? Dependiendo de qué condiciones estuviéramos poniendo. Entonces ahora vamos a hablar de funciones de probabilidad y de medidas. Entonces vamos a considerar un experimento estadístico que tiene un espacio de muestreo discreto y vamos a denotar al conjunto que incluye a los eventos como el conjunto de todos los eventos, ¿no? Eso va a incluir al evento seguro y al evento imposible. ¿Vale? ¿Sí? Aquí tengan cuidado porque este es un conjunto de conjuntos, ¿no? Y eso a lo mejor puede confundir a algunos. Entonces vamos a definir a la función de masa de probabilidad o simplemente función de probabilidad P como una función del espacio de muestreo al intervalo que incluye el 0 y el 1, que satisface esto, ¿no? Las relaciones que ya habíamos encontrado con la interpretación de la frecuencia, ¿no? La probabilidad de un resultado va a ser un número que va a estar entre 0 y 1 y la suma de las probabilidades de cada uno de los resultados va a ser igual a 1. ¿Sí? Hasta ahora no estamos diciendo cómo vamos a relacionar esta probabilidad. Lo estamos imponiendo como un axioma, ¿no? Y a este valor P lo interpretamos como la probabilidad de ocurrencia del resultado SL. Entonces ya estamos poniendo las cosas más, de una forma más formal, ¿no? Ok, a una función M sub P en una colección del conjunto de todos los eventos. O sea, esto que vimos acá. De un experimento estadístico lo denominamos la medida de probabilidad. Y la medida de probabilidad en un conjunto de eventos va a presentar estas siguientes propiedades. Ahorita vamos a repasar un poco lo que es una colección, porque estoy seguro que ustedes no saben bien la diferencia entre colección o conjunto, ¿no? Entonces, si ya llevaron topología, seguro la saben, en algún curso de cálculo, seguro saben. Lo vamos a repasar, ¿no? Pues justo es una función en una colección. Pero bueno, a esta medida de probabilidad le vamos a pedir no negatividad. O sea, la medida de un conjunto va a estar entre 0 y 1, ¿no? Y lo vamos a interpretar como la probabilidad de que ocurra el evento, ¿no? No el resultado, sino el evento. ¿Sí? Y la probabilidad de que el evento no ocurra va a estar dado por la medida del complemento de ese evento, ¿no? ¿Eso sí tiene sentido? Sí. Vamos a pedir que tenga normalización, o sea, que la medida de todo el espacio de muestreo sea 1, porque es el evento seguro, ¿no? O sea, si decimos que la medida de un evento es la probabilidad de que ocurra el evento, si tenemos el evento seguro, la probabilidad de que ocurra el evento seguro va a ser 1. ¿De acuerdo?
También vamos a pedirle aditividad. O sea, que la medida de la unión de eventos sea la suma de las medidas de los eventos de manera individual, siempre y cuando sean eventos disjuntos, ¿no? O sea, que la intersección de eventos distintos sea igual a 0, ¿no? O sea, las probabilidades de los eventos excluyentes se suman para obtener la probabilidad de la unión de estos eventos. ¿Vale? Ahora, ya tenemos un teorema, no lo vamos a demostrar. Son varios incisos, creo que va a venir en su tarea. Están fáciles realmente. Son como pues de nivel de primer semestre, ¿no? Entonces no se apuren. Y es que la medida del evento imposible es 0. Que la medida del complemento de un evento va a ser 1 menos la medida del evento. Que si un evento es subconjunto de otro evento, entonces la medida del evento va a ser menor o igual a la medida del segundo evento, ¿no? Del evento del cual es subconjunto. ¿Sí? Esta demostración está sencilla, ¿no? Si es el subconjunto donde tienen la igualdad, pues es directo, ¿no? Entonces nada más tendrán que resolver el otro caso. La otra, que la medida de la intersección de eventos es igual a la medida de uno de ellos menos la medida de la resta de conjuntos entre esos eventos. ¿Vale? O sea, ya aquí estoy poniendo la resta de conjuntos como una resta, ¿no? Regularmente la ponen como una barrita. Pero estoy hablando de resta de conjuntos. ¿Sí? Okay. Lo otro es que la medida de la unión de eventos va a ser igual a la medida del primer evento más la medida del segundo evento menos la medida de la intersección de ambos eventos. Sí, dime, César, ¿qué pasó? Yo tengo una duda. ¿Por qué no sería en el inciso 6? ¿Por qué no solamente sería la medida del evento L menos la medida del evento L'? Sin hacer esa resta del evento L con el evento L'. No entiendo bien tu pregunta. A ver, ¿por qué este de aquí no es m de L menos m de L'? L'. Ajá, justo. ¿Por qué no sería menos m de L'? A ver, espera. Sí, creo que ya estoy entendiendo bien tu pregunta. Porque justo estás pidiendo ¿qué? Estás pidiendo la medida de la intersección, no la medida de la resta. Si fuera la medida de la resta, sí podrías hacer eso, ¿no? Tienes la aditividad de las medidas. Pero justo esta parte de aquí a lo mejor te confunde de que sea el L menos L', ¿no? Pero si quieres puedes conmutarlo, ¿no? La resta de conjuntos no te lo restringe, ¿no? Ok. ¿Sí? O sea, piensa, no tengo la medida de este evento, que sabemos que va a ser mayor a la intersección, ¿no? Entonces, ¿qué le tengo que quitar a esto, a esta medida, para que me quede con justo los elementos que están en la intersección? No es solamente quitarla a este evento total, ¿no? Porque este puede tener, si fuera directamente la resta de la medida de L', este evento puede tener más elementos de los que hay en la intersección, ¿no? Entonces a lo mejor ya no tendría sentido. Digamos que sea el de los números primos de un lado y queda 2, 3 y 5 y el de los impares, ¿no? ¿Cuál es la intersección de eso? Es solo el 3, ¿no? Y el 5. Sí. Entonces sería la medida
del primero, el de los primos, ¿cuál es la medida de eso? Tiene 3 elementos, ¿no? Entonces, un tercio, ¿no? O todavía no vemos cómo escribirlo, pero pues ya les digo, ¿no? No, no es cierto, es el evento primo, entonces es un medio, ¿no? Y la medida que ocurre impar también es un medio, entonces diría que la medida de la intersección del evento que tiene el 3 y el 5 es 0, ¿no? Ya no tiene sentido. Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Ok. Y las funciones de probabilidad y las medidas se relacionan uno a uno entre sí. Pues era lo que íbamos, ¿no? Una medida de probabilidad va a generar una función de probabilidad, de esta manera que la probabilidad de un resultado va a ser la medida del evento elemental de tal resultado, ¿no? Para cualquier resultado del espacio de muestreo. ¿Sí? Y tengo el otro lado, ¿no? Una función de probabilidad va a dar lugar a una medida de probabilidad. ¿Cómo? La medida de probabilidad de un evento va a ser la suma de las probabilidades de cada uno de los resultados, tal que esos resultados están en el evento. ¿Sí? Vale. Entonces, si tenemos un espacio de muestreo, dados por este conjunto que tiene n resultados, de forma que realizamos un experimento estadístico donde hay alfa L maneras diferentes de obtener el resultado SL. O sea, por eso le estoy poniendo el mismo subíndice, ¿no? Podemos escribir la colección. Entonces, esta colección, le pongo el AMP solo porque es la colección del espacio de muestreo, va a ser 1 donde va a repetir alfa 1 veces el resultado S1, alfa 2 veces el resultado S2 y así hasta alfa n veces el resultado Sn. ¿Vale? Y este, pues vamos a darnos cuenta que va a tener una cardinalidad, el espacio de muestreo, n, que va a ser la suma de cada uno de estos alfas. ¿De acuerdo? Lo que quiero que se den cuenta, no recuerdo si lo menciona aquí en las diapositivas, pues de que este conjunto y esta colección no son lo mismo, ¿no? Su diferencia fundamental está en la cardinalidad. Por eso a este le estamos dando la etiqueta de colección. Y esto tiene importancia en topo, ¿no? En topología. Sí, Pam, ¿qué pasa? Oye, Sergio, ¿podrías darnos como un ejemplito de justo la que dijiste que son colecciones, como para que quede más claro? Pues puedes pensar en un conjunto literal que tenga un 1, un 2, un 3 y un 4, ¿no? Si pensamos en conjunto y yo te escribo un 1, otra vez un 1, un 2, un 3 y un 4, vas a decir que como conjunto son iguales. ¿Sí? Pero cuando hablo de Ah, colecciones, me importa la cardinalidad. O sea, me está importando cuántas veces se repite, si se repiten más veces un mismo elemento, ¿no? Entonces, estos que te puse de ejemplo ya son colecciones distintas. ¿Sí? sí, ya. Sí, gracias. Y por eso su cardinalidad es distinta, ¿no? Y ahora podemos definir a la medida de un evento elemental como las maneras diferentes de obtener el resultado respecto a la cardinalidad total de esta colección, ¿no? ¿Sí? Entonces ya podemos, si ya tenemos la colección dado un espacio de muestreo, ya podemos definir la medida de un evento elemental y con eso ya podemos dar las probabilidades del resultado y encontrar todas las demás medidas de todos los demás eventos, ¿no? O sea, con las definiciones que están aquí. ¿Sí?
¿Sí está bien? Vale. Entonces, dada la medida que definimos en la diapositiva anterior, podemos darnos cuenta que la medida del espacio de muestreo es la medida de la unión de eventos elementales, y esto, por la propiedad que le pusimos a la medida, va a ser la suma de las medidas de los eventos elementales. Esto va a ser la suma de las maneras distintas que puede ocurrir cada evento elemental entre n, y esto va a ser 1. Entonces ya sí estamos recuperando las reglas que habíamos impuesto, ¿no? Y ahora sí les digo, ¿no? La probabilidad de un evento elemental, pues literalmente va a ser las maneras distintas de poder obtener ese resultado entre la suma de todas las maneras distintas de todos los resultados. ¿Sí? Y esto pues ya va a tener que ver con lo que vimos la clase pasada. O sea, lo que terminamos de ver la clase pasada. Y justo, va a estar el ejemplo, ¿no? Pensemos en el experimento estadístico de lanzar 2 dados justos de 6 caras, ¿no? ¿Cuáles serían el espacio de muestreo? O sea, va a ser el mismo, como son los 2 dados de 6 caras, el espacio de muestreo para cada dado va a ser el mismo, ¿no? O sea, va a tener los mismos resultados. ¿Cuál va a ser? ¿Sería del 2 al 12? No, hablamos del espacio de muestreo para cada dado. Ah, del 1 al 6 y otra vez, del 1 al Sí, 6. ahora sí. Podemos tener el producto cruz de los espacios de muestreo, ¿no? Que es este de aquí. Me va a dar un par ordenado P, Q, donde P es un elemento del espacio de muestreo del lado 1 y Q es un elemento del espacio de muestreo del lado 2. ¿Sí? ¿Y cuál sería la cardinalidad de este producto cruz de espacio de muestreo? De espacios de muestreo. ¿No? ¿Nadie? No, no sería la suma de la cardinalidad, ¿no? Tenemos un producto cruz. Entonces, si esta entrada puede tomar 6 valores distintos y esta segunda entrada puede tomar 6 valores distintos, ¿cuál sería la cardinalidad del producto cruz de ambos No sé espacios? si estaré correcto, pero son 36. Es 36 justo, ¿no? Es 6 por 6. ¿Sí? O sea, puedo tener el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, etcétera, ¿no? ¿Sí? Vale. Ahora sí, esto ya es lo que, pues, esto ya tiene que ver con lo que vimos en la clase de ayer, ¿no? El ejemplo que vimos. Ahora podemos definir una función que vaya del producto cruz de los espacios de muestreo de los dos dados a los enteros positivos, ¿no? Que sea de esta forma, ¿no? La función mu me toma el par ordenado del producto cruz del espacio de muestreo y va a ser la suma, ¿no? Lo que regularmente conocemos como la suma de la cara de una lanzada de dos dados. ¿Sí? Y pues literalmente esta función es lo que denota la suma de la cara de la tirada, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el espacio de muestreo de la suma de caras? O sea, los posibles resultados
de sumar las dos caras de una tirada de 2 dados, ¿no? ¿Cuál sería? Ahora sí, del 2 al 12. ¿Vale? ¿Sí ven todos por qué? Vale. Bueno, y este ya vimos ayer, ahora lo tenemos explícitamente, que su cardinalidad es 11. Ahora lo que quiero resaltar, a este le puse ese mu, ¿no? Porque es el resultado de sumar las caras de los dos dados, ¿no? La multiplicidad, si lo escribiéramos como colección, la multiplicidad de sus elementos no es la misma. ¿Sí están de acuerdo? Porque pensemos, ¿no? ¿De cuántas maneras puedo obtener que la suma de las caras sea 2? O sea, lanzar 2 dados. Es solo una, ¿no? Y si quiero que salga un 3, ¿cuántas maneras distintas tengo de que salga un 3? No, son 2, ¿no? Puede caer que el dado 1 tenga un 1, el dado 2 tenga un 2, y ya se suman y es un 3, o que el dado 1 tenga un 2 y el dado 2 tenga un 1, se suman, son 3, ¿no? Entonces podemos hacer eso para cada dado y podemos ver que la colección, dado el espacio de muestreo de la suma de caras, va a ser este de aquí, ¿no? 2, 3, 3, 4, 4, 4, ustedes podrían repetirlo mentalmente, ¿no? Pueden ayudarse si quieren hacer una tabla o como puedan encontrarlo, ¿no? ¿Sí? Para eso en su tarea, no lo voy a ver aquí, pueden evitar hacerse la tabla si saben contar, ¿no? Y uno dice, bueno, contar es trivial, ¿no? Hasta los niños antes de kinder algunos ya saben contar, ¿no? Pero por eso vamos a tener que aprender, o van a tener que aprender ustedes en su tarea, yo no lo voy a ver, ¿cómo se dice? Combinatoria, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que nos ayuda a contar, ¿no? Entonces así no van a tener que poner explícitamente todo esto, si saben usar su combinatoria de forma correcta, ¿no? Y si nos damos cuenta, ahora regresando otra vez a la diapositiva, la cardinalidad de esta colección coincide con la cardinalidad del producto cruz, ¿no? Y por eso podemos obtener la probabilidad de cada resultado. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que la suma de los dados me dé un 2? Ok, vimos al final de la clase de ayer, ¿no? Lo mismo, pero ya estamos viendo cómo se construye, ¿no? Ay, no sé, sería 2 sobre 36. Sería 1 entre 36, ¿no? Porque solo puedo obtener un 2 de una sola manera. Ah, ok. Y del 3, la probabilidad de que obtenga 3 como resultado, ¿cuál es? Sí, ahora sí, 2 sobre 36. Ajá. O sea, 1 entre 18, ¿no? Y de un 4, 3 sobre 36. ajá, ¿no? Que es lo mismo que un doceavo. Y así con todos los demás, ¿no? ¿Sí? Si nos damos cuenta, la probabilidad más alta de todas estas es un sexto, y les dije, ¿no? Por eso en los casinos le apuestan al 7 y tú eliges los demás. Y mientras más lejos estás del 7, tanto a la izquierda como a la derecha, más te dan si les ganas, ¿no? A la casa. Pues si apuestan por un 12 o por un 2, les dan más dinero, ¿no? Pero obviamente tienen más probabilidad de perder. Ahora, también podríamos pensar
en dos eventos, ¿no? Uno del dado 1 y del dado 2, ¿no? O sea, un subconjunto del producto cruz del dado 1 y un subconjunto del producto cruz del dado 2, ¿no? ¿De qué manera? En la que este evento D1 lo estoy poniendo como una entrada del dado 1 con una segunda entrada libre, ¿no? Y este E2 como un conjunto con entrada libre para el dado 1 y entrada del dado 2, ¿vale? Y estos eventos van a ser independientes. ¿Sí se nota que son independientes? Vale. Ahora, pues tendríamos que pensar en la probabilidad de que ocurre con cierta configuración de dados, ¿no? Entonces vamos a pensar que esta configuración tiene el resultado 1 y entrada libre, y el del lado 2 va a ser entrada libre y un número par, ¿no? Entonces la configuración de que ocurra que el primer dado resulte en un 1 y el segundo en un número par, ¿cuál va a ser? O sea, esto no lo hemos visto, ¿no? Va a venir en su tarea, pero ustedes se pueden imaginar cuál es. Seguro ya se la saben, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que un dado caiga un 1 y el otro caiga un par, ¿no? De que caiga uno sería un sexto, Ajá. ¿Y de que caiga un par, cuál es? 3/6. Un medio, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cuál es la probabilidad de que si lanzo dos dados, el primer dado salga un 1 y en el segundo salga un número par? ¿Cuál sería la probabilidad? Un doceavo. Justo un doceavo, ¿no? Y esto, justo la multiplicación de estas probabilidades, no lo hemos visto, ¿no? Pero ya les digo, viene porque son eventos independientes. Ustedes van a tener que demostrar esto en la tarea. Está bastante sencillo, ¿no? Pero es algo que creo yo que es bastante intuitivo, lo usamos todo el tiempo, pero no nos damos cuenta por qué sale, ¿no? Y como ya les había dicho que en sus tareas les pongo cosas así, no exageradas, para que piensen por su propia cuenta y no sea solo repetir lo que vemos en clase, pues creo que es un buen ejercicio. Y aquí por eso les puse la estrellita, ¿no? O el asterisco. Es justo el secreto de esto, es porque son eventos independientes. ¿Sí? Ahora podemos definir valores esperados, varianzas e incertidumbres, ¿no? Entonces vamos a pensar en un experimento estadístico para medir una observable A, el cual tiene un posible conjunto de valores, ¿no? A1, A2, AN, que van a definir el espacio de muestreo. Entonces el valor esperado de esta observable, en nuestro caso anterior pudimos haber dicho que la observable era la suma de las caras, ¿no? En el ejemplo. Entonces este valor esperado va a ser E de la probabilidad de la observable y va a ser la suma de los posibles resultados por la probabilidad de cada uno de los resultados. También lo denotamos como A entre paréntesis angulares, ¿no? Podemos definir, o sea, este es la definición formal de lo que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Para valores esperados. ¿O hay alguna duda del valor esperado hasta ahora? De manera similar van a poder definir la varianza, que esta sí no la habíamos definido en la clase pasada, vamos a verla, de una observable, como la suma del cuadrado del resultado menos el valor esperado de esta variable, ¿no? O sea, estoy midiendo, multiplicado por la probabilidad de tal resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy midiendo con la varianza?
También le dicen desviación estándar o error estándar, ¿no? Dependiendo en dónde estén parados. Entonces yo quiero ver literalmente cuánto me estoy desviando del valor esperado, ¿no? De la media. ¿Por qué lo estoy elevando al cuadrado? Para quitarme el problema de que los signos, ¿no? Digamos que si lanzo un dado de 6 caras, el valor esperado va a ser, ¿cuál? A ustedes díganme, ¿cuál sería el valor esperado? ¿No? No estoy segura, pero creo que sería un sexto, ¿no? Que No, el sería valor la posibilidad esperado de que... no es... No. Ay, es que pensé que era como la probabilidad de que saliera cualquiera de los números, Ah, no. pero no. Ah, ok. No, la probabilidad, el valor esperado de lanzar un dado de 6 va a ser 3.5, ¿no? Entonces ahí nos ponemos incluso a pensar que el valor esperado solo nos da una idea de qué es lo que pasa, ¿no? Podemos regresarnos, ¿no? ¿Qué es el valor esperado? La suma del resultado por la probabilidad, ¿no? Ya vimos que para un dado de 6 caras, la probabilidad de todas las caras es la misma, ¿no? Un sexto. Pero cada resultado es distinto, entonces ustedes suman, de hecho no es 3.5, ¿no? Podemos hacer la talachita ahorita. O bueno, no sé si sí la atiné. O sea, va a ser un sexto, 1 entre 6, más... Pues todos van a tener un sexto, ¿no? Entonces va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, o sea, 20 entre 6, ¿no? O sea, 3.33. Ese es el valor esperado. Ahora, lo que estoy queriendo hacer con la varianza, y por qué le pongo el cuadrado, es si me sale un 3, se va a desviar hacia la izquierda, ¿no? O hacia la derecha, ¿no? O sea, si tengo primero tengo un 3 menos 3.33, me va a salir negativo, ¿no? Lo elevo al cuadrado para quitarme ese problema del signo y lo multiplico por la probabilidad del 3, ¿no? Pero si me sale un 4, voy a tener 4 menos 3.33, me va a salir 0.66, que es positivo, lo elevo al cuadrado, me quito ese problema y lo multiplico por la probabilidad. Entonces, la varianza me está dando una medida de cuánto se está desviando o cuánto puedo esperar que se desvíen todos mis resultados respecto al valor esperado, ¿no? A la media. ¿Sí? Sí, sí, ya me quedó O claro. sea, realmente esto es un promedio de las desviaciones. Por eso en la notación de paréntesis angulares lo ponemos así, ¿no? Es la observable menos la variación de la observable al cuadrado, ¿no? Y al final de cuentas, ese es el promedio, ¿no? Ese es el promedio de la desviación de cada resultado al cuadrado. Y la incertidumbre, pues simplemente, como esto lo habíamos elevado al cuadrado para quitarnos el signo, pues a este le sacamos raíz y ya, ¿no? Lo ponemos como delta de la probabilidad, del raíz de la varianza o delta de solamente la observable, ¿no? ¿Sí? Y ya son las 8, entonces si quieren le paramos aquí y pues vemos los ejemplos del final de la clase de hoy. Bueno, los pongo ahorita, ¿no? Y los comentamos mañana. Es justo, ¿no? El ejercicio que hicimos ahorita, ¿no? Y bueno, podemos empezar mañana con esto, ¿no? Funciones de distribución de probabilidad. ¿Vale?